La noche del 25 de mayo parecía ser una más para los integrantes de Grupo Fugitivo. Con los instrumentos listos y la promesa de una presentación privada bien pagada, los músicos partieron sin sospechar que estaban cayendo en una trampa mortal. La llamada había sido clara, directa, y vino de alguien que aparentaba conocer el medio, Dino N., alias Didi. Les ofreció un show exclusivo en la colonia Riberas de Rancho Grande, en Reynosa. Nada parecía fuera de lugar, hasta que desaparecieron. Si te interesa conocer la verdad detrás de este caso que estremeció a México, suscríbete ahora al canal. Hay muchas historias que no llegan a los titulares, pero aquí las desenterramos todas. El caso estalló cuando familiares de los músicos reportaron su desaparición. En redes sociales, los rostros de los 5 integrantes comenzaron a circular con desesperación. Mientras tanto, en silencio y con precisión quirúrgica, una operación encabezada por Omar García Harfuch se ponía en marcha. El actual encargado de la SSPC no tardó en movilizar recursos federales para interceptar cualquier rastro del grupo y entender qué había ocurrido en esa presentación maldita. Omar no era ajeno a la violencia de los cárteles. Su historial estaba marcado por enfrentamientos directos, con grupos criminales, ataques armados y operaciones de alto riesgo. Su participación en este caso no era casual. El secuestro de los músicos no solo representaba una tragedia humana, evidenciaba una nueva táctica del Cártel del Golfo, ahora usando el arte como carnada para ejecutar ajustes de cuentas. Harfuch lo sabía, y por eso se implicó personalmente. Las primeras pistas surgieron del C5. Cámaras captaron la camioneta negra con logotipos del grupo, siguiendo a un vehículo gris pocas cuadras antes del sitio donde debían tocar. A las 22:22, ambos vehículos desaparecieron del radar. Fue el último rastro visual antes del horror. La investigación se aceleró cuando se encontraron 5 cuerpos calcinados en un tiradero clandestino, 4 días después de la desaparición. 3 fueron identificados gracias a pruebas de ADN. La noticia cayó como un mazazo sobre la opinión pública. México despertó a la realidad de una industria del entretenimiento bajo amenaza. Pero lo que pocos sabían era que, en paralelo, Harfuch y su equipo ya estaban detrás del hilo suelto que desataría toda la verdad. Una llamada intervenida en tiempo real entre miembros del Cártel de los Metros, facción del Cártel del Golfo. En esa conversación, uno de los implicados mencionó casualmente a los músicos del horno, haciendo alusión a la brutalidad cometida en la ladrillera de la colonia Aquiles Cerdán. Ese fue el punto de quiebre. Mientras la Fiscalía de Tamaulipas buscaba pruebas que permitieran cerrar el caso y otorgar justicia simbólica a las víctimas, Harfuch optó por una estrategia distinta: infiltrar a un agente dentro de una red de halcones del cártel. La maniobra era riesgosa, pero el resultado fue fulminante. En menos de 72 horas, 11 nombres salieron a la luz. Y con ellos, los rostros y alias de los principales responsables: Brian Cosmos, José el Payaso, Heriberto Burger, Dino Didi y otros más. Uno a uno comenzaron a caer. El primero fue Panchito, arrestado mientras dormía en una bodega usada por el grupo criminal. Luego M40, sorprendido en plena reunión. Las detenciones no solo permitieron confirmar la autoría del crimen, sino también revelar el motivo. Según confesaron, el grupo musical había tocado en una fiesta de una célula rival semanas antes. Su presentación para los metros no era un show, era una sentencia de muerte. Este descubrimiento encendió las alarmas a nivel federal. El uso de contrataciones artísticas como carnada mostraba una degradación aún más siniestra en las dinámicas del crimen organizado. Pero Harfuch, como tantas veces antes, no titubeó. Al enterarse de la implicación directa de Didi en la planeación del asesinato, ordenó su captura inmediata. En un operativo relámpago en un motel de paso en Ciudad Madero, agentes federales lo interceptaron. Herido y atrapado, Didi no opuso resistencia, y lo que diría después cambiaría el rumbo de la investigación.
Didi no actuó solo. Tampoco fue una orden directa de los altos mandos del cártel. Lo que ocurrió fue mucho más complejo y mucho más oscuro. La declaración de Dino Didi marcó un giro inesperado. Ante los agentes federales y en presencia del fiscal Irving Barrios, soltó una verdad que dejó perplejos a todos. El plan para asesinar a Grupo Fugitivo no fue autorizado por la cúpula del Cártel del Golfo. En realidad, fue una operación autónoma, ejecutada por miembros de la facción Los Metros, que buscaban vengarse por una supuesta traición artística. Didi aseguró que uno de los músicos había actuado como informante en una fiesta privada, semanas atrás, transmitiendo detalles sensibles a una célula rival. Esa revelación colocó al caso en una dimensión aún más retorcida. Los músicos no eran solo víctimas de un cártel, sino de un linchamiento interno disfrazado de justicia criminal. Harfuch, al escuchar los audios obtenidos por los agentes infiltrados, entendió que se trataba de algo más profundo, una fractura en la estructura del Cártel del Golfo que podía ser explotada para desarticular parte de su red operativa. Los días siguientes fueron vertiginosos. Desde su centro de mando en la Ciudad de México, Harfuch coordinó con precisión quirúrgica cada movimiento. Las órdenes de aprehensión comenzaron a multiplicarse, pero el objetivo principal seguía libre. Raúl M., alias El Mulo, quien según Didi fue el verdadero orquestador del ataque y quien mantenía lazos con autoridades locales corruptas. Para llegar hasta él, era necesario un movimiento audaz. Harfuch solicitó acceso a las torres de comunicación de Reynosa, logrando con autorización judicial intervenir varios números sospechosos. Gracias a esa vigilancia, descubrieron que El Mulo había ordenado destruir toda evidencia relacionada con la ladrillera donde se cometió el crimen. Esto incluyó la eliminación del horno y el traslado de los restos óseos. Sin perder tiempo, Harfuch organizó un cateo simultáneo en 3 puntos clave: una bodega en la colonia Bugambilias, un rancho en las afueras de Miguel Alemán y el tiradero de basura donde se hallaron los cuerpos. En este último sitio, los agentes encontraron una camioneta gris abandonada. Al revisarla, hallaron rastros de sangre y fragmentos de instrumentos musicales. El vehículo coincidía con el que había sido captado por las cámaras del CECI-5. La evidencia consolidó la narrativa. Ya no había dudas. Los músicos fueron interceptados, forzados a subir a esa camioneta, llevados a la ladrillera y ejecutados con brutalidad. La impunidad ya no era una opción. El país entero observaba en silencio. Las redes sociales estallaban con exigencias de justicia. La música norteña, símbolo de identidad para miles, estaba ahora manchada por la violencia irracional. Pero entre el caos, Harfuch mantenía su objetivo claro: capturar a cada uno de los responsables sin disparar una sola bala. El siguiente en caer fue Jaime Perro, detenido cuando intentaba cruzar hacia Texas por el río Bravo. Al ser interrogado, reveló la ubicación de otro implicado, Marco Machorra, escondido en una casa de seguridad a las afueras de Río Bravo. En menos de una semana, 7 de los 13 implicados ya estaban bajo custodia. Pero Harfuch sabía que no podía cantar victoria. Cada paso era observado por enemigos invisibles. La facción Los Metros aún tenía influencia en municipios clave y una red de protección construida con años de corrupción e intimidación. La clave estaba en romper esa red desde adentro. Fue entonces cuando se presentó una oportunidad inesperada. Un testigo protegido, ex colaborador del cártel, ofreció información detallada sobre el organigrama interno del grupo y sus vínculos con políticos locales. En sus declaraciones, vinculó directamente a El Mulo con operativos de desaparición forzada y tráfico de armas. Su testimonio también reveló que el asesinato de los músicos fue utilizado como un mensaje interno para disciplinar a otras células rebeldes. Este nuevo ángulo alarmó a Harfuch. Lo que parecía un crimen aislado se perfilaba como parte de un patrón más amplio de purgas internas dentro del cártel.
Era la oportunidad de desarticular una parte sustancial de la organización, pero también un riesgo enorme. Con el país observando, la presión mediática creciendo y la información fluyendo a cuentagotas, Harfuch decidió lo impensable: convocar una reunión interinstitucional con las fiscalías de Tamaulipas, la Guardia Nacional y la Marina. El objetivo era claro: ejecutar una operación relámpago para capturar a El Mulo antes de que desapareciera del mapa. Todo dependía de una última pieza: confirmar su ubicación exacta. Y esa confirmación, sorprendentemente, llegó de donde menos se esperaba. La ubicación de El Mulo fue revelada por una fuente que nadie esperaba: una mujer. Trabajaba como mesera en un bar de Reynosa, frecuentado por miembros del cártel, y había escuchado una conversación que parecía trivial. Dos hombres hablaban sobre un traslado especial a Linares, Nuevo León, bajo estrictas medidas de seguridad. Uno de ellos mencionó que el jefe que mandó a los músicos al horno estaba nervioso y que planeaba borrarse por un rato. La mujer, cuyo hermano había sido víctima del mismo cártel meses atrás, decidió actuar. De forma anónima, dejó una nota detallando la conversación en una unidad móvil de la Guardia Nacional estacionada cerca. Cuando esa nota llegó a manos de Harfuch, algo se encendió. Verificaron la información cruzándola con movimientos inusuales detectados en la red de peaje y estaciones de gasolina de la zona. Una camioneta blanca, registrada a nombre de un prestanombres ligado a El Mulo, había sido captada dirigiéndose a Linares a las 3:47 am. Ese era el momento. Harfuch activó la operación con la Marina y la Guardia Nacional. A diferencia de otros operativos, esta vez optó por una estrategia de cerco con puntos de observación en carreteras federales. La misión era clara: evitar un enfrentamiento, capturar vivo al objetivo y exponer la estructura detrás del crimen de Grupo Fugitivo. El convoy interceptó la camioneta en un tramo desolado de la carretera 85, a escasos 12 kilómetros de Linares. Dentro iban 3 hombres armados. El conductor era precisamente Raúl M., El Mulo. Su captura fue rápida, sin disparos, pero cargada de tensión. Sabía que todo estaba perdido. Al ser trasladado a Tamaulipas, su sola presencia agitó la estructura interna del cártel. Algunos aliados comenzaron a huir, otros intentaron limpiar rastros, pero ya era demasiado tarde. Con la detención de El Mulo, Harfuch tenía en sus manos la pieza clave del rompecabezas. Durante los interrogatorios iniciales, el detenido mantuvo silencio. Sin embargo, al tercer día, quebrado por el aislamiento y la presión, comenzó a hablar. Lo que reveló fue devastador. El Mulo confesó que el asesinato de los músicos no fue solo una represalia, fue un mensaje. Según él, los líderes del cártel habían perdido el control sobre varias células que actuaban por cuenta propia. El crimen contra Grupo Fugitivo fue una demostración de fuerza, una advertencia interna de lo que podía pasar a quienes rompieran los códigos del silencio o mostraran simpatías con rivales. Pero lo más impactante fue cuando señaló que en realidad nadie en la cúpula autorizó esa ejecución. Se trató de una decisión autónoma de los metros para limpiar su territorio y reafirmar dominio. Incluso confesó que temía represalias internas por haber estado relacionado con esa orden, y que su traslado a Linares era también una forma de protegerse de su propio bando. Con esta declaración, Harfuch comprendió que el caso tenía una dimensión estratégica. No era solo resolver un asesinato atroz, sino aprovechar la ruptura interna del cártel del Golfo para desmantelarlo desde dentro. Así se activaron nuevas órdenes de aprehensión, esta vez dirigidas a operadores de logística, lavadores de dinero y cómplices políticos. Mientras tanto, la noticia de la captura de El Mulo sacudió a todo el país. Las redes sociales se inundaron con mensajes de alivio, indignación y exigencias de justicia para los familiares de Grupo Fugitivo. Varias agrupaciones musicales cancelaron giras por miedo a represalias, y la industria regional se paralizó momentáneamente. Pero en medio del miedo,
muchos encontraron esperanza en una figura: Omar García Harfuch. Su liderazgo meticuloso y valiente había logrado lo que parecía imposible: desenmascarar un crimen casi perfecto, romper el silencio de un cártel temido y capturar al principal autor intelectual sin un solo disparo. Su nombre se convirtió en símbolo de justicia. Y aunque sabía que la batalla no había terminado, Harfuch también sabía que estaba ante una oportunidad única. Los siguientes días fueron decisivos. Con el mulo detenido, las piezas restantes comenzaron a caer. 6 miembros más fueron aprehendidos en operativos simultáneos en Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo. Uno de ellos, conocido como Güero Nike, fue capturado en posesión de libretas con nombres pagos y registros de movimientos relacionados con el asesinato. Cada nueva detención fortalecía el caso. Cada confesión construía un relato completo. La verdad ya no podía ocultarse. Sin embargo, aún quedaba una sombra oscura que amenazaba con derrumbar todo lo logrado, una filtración desde dentro de las instituciones. Todo parecía alinearse. Las pruebas eran sólidas, los responsables estaban cayendo uno a uno y las declaraciones coincidían. Pero justo cuando Harfuch comenzaba a estructurar el expediente final para judicializar el caso como crimen organizado agravado, algo estremeció la operación. Un documento interno, confidencial y sellado con el máximo nivel de seguridad, apareció filtrado en un foro clandestino. En él se detallaban fechas, nombres clave y ubicaciones de los últimos objetivos pendientes de captura. En menos de 24 horas, 2 casas de seguridad fueron abandonadas. Uno de los principales operadores logísticos, Mario Chuco, escapó minutos antes de que los marinos irrumpieran. Y lo peor, una de las fiscales adjuntas del caso recibió una amenaza directa a su familia. Todo indicaba que alguien dentro del aparato judicial estaba filtrando información al cártel. Harfuch actuó de inmediato. Convocó una reunión de emergencia con los mandos de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Agencia de Investigación Criminal. Ordenó realizar pruebas de integridad a todos los elementos con acceso a información sensible del caso. El rastreo digital arrojó algo alarmante. La filtración provenía desde una cuenta de acceso asignada a un funcionario de nivel medio en la Fiscalía de Tamaulipas. El funcionario fue detenido en cuestión de horas, y al ser interrogado, confesó que recibía pagos mensuales por parte de El Payaso, uno de los operadores aún prófugos, a cambio de enviar reportes sobre los avances del caso. Esta revelación no solo confirmó la existencia de una red de corrupción activa, sino que comprometía la seguridad de todo el proceso legal. Lejos de ceder, Harfuch decidió radicalizar su estrategia. Pidió apoyo técnico al Centro Nacional de Inteligencia para interceptar cualquier comunicación entre los implicados y posibles infiltrados. Además, instruyó al equipo legal a blindar el expediente judicial, separando información crítica por bloques y limitando el acceso solo a personal con doble autenticación y control biométrico. Mientras todo esto ocurría, los familiares de los músicos asesinados fueron convocados en una reunión privada. Allí, Harfuch no solo les explicó los avances, sino que les ofreció algo más: la garantía de que sus nombres no quedarían olvidados. Propuso crear un memorial público en Reynosa, financiado con recursos decomisados al cártel, como símbolo de resistencia y memoria. El gesto fue aplaudido. Para las familias, más allá de las detenciones, había algo profundamente reparador en saber que el país reconocía la tragedia como una herida colectiva. Pero esa promesa también representaba un compromiso público. Harfuch sabía que no podía fallar. Tenía que cerrar el caso sin dejar cabos sueltos. Los días siguientes fueron de máxima tensión. Las últimas capturas fueron planeadas con absoluta discreción. A través de un operativo nocturno, Chuco fue detenido escondido en una casa de cartón a las afueras de Camargo, mientras intentaba cruzar hacia San Fernando. Junto a él cayó Güero Nike, quien portaba un dispositivo USB con datos encriptados. El análisis de ese USB fue revelador.
Contenía registros de pagos, movimientos de dinero y transferencias a cuentas en el extranjero, pero también algo aún más delicado, una lista de nombres con notas codificadas. Al descifrar el contenido, descubrieron que se trataba de una red de contactos dentro del gobierno, empresarios locales y autoridades que brindaban protección y recursos al cártel. Esa información obligó a Harfuch a ampliar el alcance de la investigación. Lo que comenzó como un caso de asesinato múltiple se estaba transformando en un golpe estructural contra el entramado corrupto que sostenía a los metros en la región. Para muchos, dentro del gabinete federal, este era el momento de cerrar el caso, presentar resultados y capitalizar políticamente. Pero Harfuch no pensaba igual. Su convicción no era mediática, era estratégica. Sabía que si cerraban el caso sin limpiar toda la estructura, tarde o temprano, el horror se repetiría. Fue así que decidió guardar la información más delicada y presentarla directamente ante la FGR, buscando que el caso escalara a nivel nacional como crimen de Estado encubierto por redes de corrupción. Aquello implicaba riesgos personales, pero también la posibilidad de asestar el golpe más certero que se haya dado en años a un cártel mexicano. En la madrugada del 17 de junio, Harfuch firmó el último documento. En él, solicitaba formalmente que el caso del asesinato de Grupo Fugitivo fuese considerado un ataque sistemático contra la sociedad civil. Era una decisión sin vuelta atrás. El 20 de junio, 5 días después de firmar la solicitud, Omar García Harfuch compareció ante la Fiscalía General de la República. Llevaba consigo más de 4.000 páginas de pruebas, declaraciones, interceptaciones legales y mapas de relaciones que demostraban cómo el asesinato de Grupo Fugitivo era solo la punta de un iceberg mucho más profundo, una maquinaria de violencia sistemática, protegida por actores públicos y financiada con sangre. En la comparecencia, Harfuch no buscó protagonismo. Solo pidió una cosa: que el caso no se cerrara como un expediente más, que los músicos no fueran reducidos a una estadística, que México no volviera a mirar hacia otro lado. La respuesta de la FGR fue contundente. Se abrió una carpeta paralela bajo el marco de delitos contra la humanidad. Aunque jurídicamente era complejo, el solo hecho de considerarlo marcó un precedente. Por primera vez, el asesinato de un grupo musical fue tratado como un crimen que atenta contra la identidad cultural y la paz pública. Ese mismo día, la noticia recorrió todo el país. Medios nacionales, internacionales y organizaciones de derechos humanos celebraron la determinación de llevar el caso a fondo. En Reynosa, cientos de personas salieron a las calles con pancartas que decían: no eran solo músicos, eran nuestra voz. Pero no todos celebraban. Algunos de los implicados aún libres comenzaron a moverse y hubo intentos de desinformar, desacreditar e incluso intimidar a testigos. Uno de ellos fue atacado, pero sobrevivió gracias a la intervención oportuna de agentes federales. La lucha no había terminado. Harfuch, sin embargo, no se detuvo. Coordinó la reubicación de testigos clave y ordenó el reforzamiento de seguridad en las instalaciones donde se resguardaban pruebas. También, por iniciativa propia, se reunió con músicos de distintos géneros y regiones. Les prometió que lo ocurrido no se repetiría y que se activaría un protocolo nacional de protección para artistas en zonas de riesgo. La promesa se convirtió en decreto. Días después, el gobierno federal anunció un programa especial para monitorear contrataciones privadas de grupos musicales, evitar engaños como el que sufrió Grupo Fugitivo y garantizar entornos seguros para quienes viven de la música regional. Por primera vez, la tragedia había encendido una luz. El 25 de junio, exactamente un mes después de la desaparición del grupo, se inauguró el memorial en Reynosa. El monumento, sencillo pero conmovedor, llevaba grabados los nombres de los 5 integrantes junto a una frase que se volvió emblema: nos callaron sus voces, pero no su memoria. Miles de personas acudieron. Músicos tocaron en honor a sus colegas caídos.
y familiares compartieron anécdotas que arrancaron lágrimas, pero también esperanza. Harfuch estuvo presente, no pronunció discursos, solo colocó una flor y se retiró en silencio. Había cumplido su promesa. Aquel día, el país entendió que la violencia no puede normalizarse, que incluso en los rincones más oscuros, la justicia puede abrirse paso. Que los músicos, como tantos otros trabajadores de la cultura, merecen respeto, protección y memoria, y aunque la estructura del cártel aún no estaba completamente desmantelada, el golpe había sido devastador. La facción de los Metros perdió su capacidad operativa en Reynosa, y decenas de sus miembros fueron vinculados a proceso. El miedo ya no era solo para la sociedad, ahora era también para quienes durante años actuaron con impunidad. Harfuch, una vez más, demostró que la firmeza, cuando se acompaña de inteligencia y humanidad, puede transformar el horror en dignidad. Su nombre quedó ligado no solo a la captura de criminales, sino al acto simbólico de reconstruir una herida social con hechos y no solo palabras. Hoy, cada vez que una agrupación sube al escenario, en cualquier parte de México, lo hace con más seguridad gracias a aquel operativo. Y cada acorde que suena en honor a Grupo Fugitivo es un recordatorio vivo de que la música, incluso en medio del dolor, sigue siendo resistencia. Si esta historia te conmovió y quieres que más personas conozcan la verdad detrás de casos como este, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es vital para seguir investigando, narrando y visibilizando lo que otros callan. Y si quieres seguir descubriendo más historias reales e impactantes como esta, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos allí.